Claudia Domínguez Castro es la nieta restituida 117. Estuvo por Neuquén, General Roca o Fisque Menuco hace unos días. Su piel es trigueña, su pelo castaño con raya al costado. Ella es de Mendoza y eso nos lleva a dimensionar que la desaparición de personas y el robo de bebés fue algo que ocurrió en todo el país. Escuchemos su historia. Y bueno, en mi caso me toca desde algo tan terrible intentar, transformarlo contándoselos. Y bueno, como yo siempre comienzo mi historia, es también por suerte diciendo que soy Claudia Domínguez Castro. Y bueno, puedo decirlo porque recién ahora, 38 años después, mucha gente hizo que sepa quién soy. Y bueno, en eso poner esta cuotita de responsabilidad linda, que uno intenta dejar con lo que le pasó. Yo llegué en el 78, en marzo del 78, a la casa de un matrimonio que fue quien me crió. Y bueno, mi vida transcurrió desde ese lugar. Tuve la suerte, que no tuvieron por ahí, eso siempre lo aclaro porque hay muchos nietos que no tuvieron por ahí la suerte de criarse en un contexto con relativa armonía, con necesidades básicas cubiertas, con mucho cariño, con mucho amor. Esto también lo cuento porque es lo que nos hace dudar de nuestro origen, o por lo menos nos hace dudar de tomar una decisión un poco más pronta, porque uno se siente con un estado de confort y con también una alegría de haber estado en un lugar en que había personas que habían decidido voluntariamente a uno, es lo que uno suponía, tenerlas, criarlos. Y bueno, tuve mucha gente querida, muchos primos, muchos amigos, pero bueno, la verdad que la historia que me habían contado muchos años después me di cuenta que no era la verdad. Me habían contado que había un matrimonio que el hombre había fallecido y bueno, y la mujer no quería hacerse cargo, en este caso de mí, y bueno, por eso había decidido darme. Y bueno, ya la historia de darte y que otras personas te reciban hacen que uno nunca diga, ¿y para qué voy a buscar si allá no me quisieron y acá sí? En mi escuela secundaria nadie me contó la verdadera historia. Yo no escuché la dictadura, no escuché la historia argentina. Yo recuerdo de ver por primera vez la historia argentina arrancando muchos años antes, en 5º año del secundario. Imagínense que no sabía absolutamente nada. En mi casa tampoco se hablaba de eso, y bueno, eso hizo que un poco también uno no tuviera la motivación por buscarlos. Eso también le generaba miedo, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de elegir por primera vez mal mi carrera en la facultad, y quise estudiar ingeniería porque, bueno, quería ser docente, pero me decían que no, que por ahí a uno le daba para más. Siempre esas cosas que uno, la vida supone que lo que le dicen es lo que realmente puede ser verdad y no lo que uno siente. Pero bueno, ahí me encontré con 4 compañeros, éramos un grupo de varios, pero 3 de ellos que me trajeron por primera vez la historia. Y lamentablemente, porque la habían vivido en carne propia también. Eran 3 personas, una amiga mía, Silvia, que sus papás habían estado detenidos, su papá exiliado, su mamá por suerte pudo sobrevivir a todo eso y pudo contarlo. Me contó ella lo que había sucedido en esos años y lo que le había pasado a ella, y 2 de mis compañeros varones con sus papás desaparecidos, sino que también formaron parte de un plan, ¿no?, de muchas personas o de una sociedad que había vivido en función de ese plan y que repetía frases, modelos y estilos que de pronto yo como niño fui incorporando, y bueno, después es difícil sacárselo, ¿no? Tampoco tenía noción de que había nacido en el 78, que había sido adoptada, y que ellos me estaban sembrando otra duda, porque me decían, pero vos te estás dando cuenta que nos estás contando que fuiste adoptada, que no sabés, o bueno, por lo menos tenés duda de tu historia, y que naciste en el 78. ¿Nunca te pusiste a pensar si por ahí tu historia o tu inicio tiene que ver con alguna persona desaparecida? No, nada que ver, si a mí me contaron esta historia. Y totalmente segura y convencida de que eso era verdad. Así que a pesar de esa realidad que la tenía al lado, tampoco pude tomar esa decisión voluntaria que en principio uno, la verdad, la quiere buscar básicamente en mi caso por 2 motivos. Por saber
el origen de uno, porque ni siquiera me sentía ligada, ya que me habían abandonado, simplemente quería saber el motivo de por qué me habían dado. Y posteriormente cerrar la puerta, ¿no? Y otra era saber si tal vez, bueno, y lo que incluye poder identificarme físicamente con alguien, porque evidentemente no me parecía, o todos en la calle te dicen, ay, pero ¿qué parecía a tu mamá? Y yo por dentro decía, bueno, sí, todo bien, pero nada que ver, ¿no? Y saber tal vez si yo podía llegar a tener algún hermano o hermana que había tenido la misma suerte con esas personas que podían haber decidido lo mismo o distinto y que podría llegar a estar en el seno de esa familia y que podía ser la mía. Y también eso me daba miedo. Decía, bueno, y si no tuvo la misma suerte que yo, bueno, pero eran las únicas necesidades que me impulsaban a querer saber esa verdad. Yo ya empecé a hablar desde este lugar, ¿no? Desde el haber conocido la historia y hablar con la gente que me había conocido de, mirá, me contaron esto, pero yo sé que mi historia es esta y que yo llegué de esta manera a la casa, y otros, sus papás, que eran mis tíos de crianza, les habían dicho, no, o sea, a mí en realidad me contaron que vos llegaste tal día y te acompañó tal persona, porque bueno, finalmente descubrimos que había un familiar ahí que había tenido relación con el ejército, y bueno, esas dudas como que empezaron a sumarse a las que ya existían, el año de nacimiento, la historia, esta persona que involucraban era mi padrino, otra casualidad muy grande, nadie se llevaba bien con él, no veíamos que tenía una historia muy limpia, habían cosas que sucedían que no entendíamos bien, había participado en actividad en el ejército hasta el que supiéramos hasta el año 77 o 78, pero después no trabajaba más en el ejército, pero seguía conectado con gente del ejército. Entonces, bueno, más dudas. Pero en mi interior, ese afecto que había recibido de chica hacía que no pudiera ir a buscar esa verdad, porque era como defraudar tal vez a esas personas que me habían dado todo su cariño, su amor y su contención, y sentía que cada vez que quería dar el paso, no, pero ¿qué van a pensar? No los voy a defraudar. Era una sensación rara, ¿no? Como que intentar buscar, pero a la vez no me correspondía. Estaba haciendo algo mal en ir a buscar mi propia verdad, ¿no? Y yo ya también había hablado muchas veces de mi situación con la mamá de mi amiga, de Silvia, que se llamaba Florencia porque falleció hace poquito, pero bueno, ella me decía siempre, pero Claudia, es parte de tu historia, o sea, no vas a hacer nada malo, que en realidad ella estaba intentando decirme, es tu derecho, o sea, no le vas a hacer mal a nadie, te tenés que hacer un bien a vos. En un momento creo que un poco me entregué a esa posibilidad que ella me daba, de tomar contacto con abuelas, y lo único que le pedía era que ese contacto fuera anónimo. Imagínense, imposible, porque tal vez ella mandó un mail en ese momento, que fue un mail el que envió a abuelas. Aparte me acuerdo que me dijo, para poner el contexto de mi ignorancia, yo le voy a mandar un correo a Estela, y era Estela de Carlotto, ¿no? Y yo decía, una amiga Estela. Esto fue en el año 2004, más o menos. Y que hable con Estelita y que le pregunte a ver si me puede hacer ese ADN anónimo. Y ella envió ese correo con ningún anonimato, creo que hasta el color de pelo que tenía en ese momento. Muy inteligente de su parte. Y la verdad es que yo todos los días después de ese mail en el 2004 preguntaba, ¿y tenés alguna novedad? Y te han respondido. En realidad mi ansiedad estaba dada porque se resolviera lo más rápido posible para yo sacarme ese trámite de mi vida, porque suponía que iba a dar negativo, porque ¿cómo me iba a pasar a mí? O sea, ya un poco tenía también en la información de que aparecían nietos muy esporádicamente, que eran cosas como muy raras también en el común denominador de Mendoza. Entonces era algo que en Mendoza no había pasado. Entonces dije, me saco el trámite de encima. Y la verdad que pasaron 3 meses sin recibir ningún tipo de información. Por eso esta responsabilidad que tenemos todos de al instante ayudar a los que no nos queremos ayudar, ¿no? Porque suponemos que es algo terrible. Así 2004, pasó el tiempo y
Y nunca más yo, más allá de que tenía ganas, nunca más lo pude hacer de manera voluntaria, ese acercamiento. Entonces, bueno, cuento esta historia primero porque fue el único acercamiento que intenté hacer de manera voluntaria y porque esa información que finalmente llegó, a pesar de que yo pedí que se detuviera, no se detuvo, gracias a quien haya gestionado todo esto, y pudo ser una denuncia más, cotejada con otra denuncia que había anónima en el año 94, mucho tiempo antes, que podría haber llegado a buen término si hubieran escrito bien mi apellido de crianza, y bueno, como habían hecho esa denuncia con mi apellido mal escrito, no pudieron dar con la partida de nacimiento y no pudieron empezar el proceso de investigación, que sí se pudo dar con ese mail de Florencia. Entonces, en el año 2004 empieza toda una investigación que no es, bueno, listo, tenemos esta denuncia, llamamos a esta chica y le preguntamos, ¿no? Todos esos años, hasta el año 2015, imagínense todo lo que tuvo que digamos, que estar avalado, documentación real que determinar una duda. Esto no es que uno hace una denuncia y listo, y podemos denunciar cualquier cosa. Hay un proceso de investigación y todo es producto de muchos años de lucha de las madres y las abuelas y mucha gente que pudo plegarse y un Estado que en esos tiempos pudo lograr que instituciones apoyaran a las abuelas, y en este caso CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, en esos años toma esa denuncia y comienza a investigar, especialmente partidas de nacimiento, toman la partida y evalúan que en realidad, primero, no figuro como hija adoptada de nadie, sino que simplemente soy hija biológica de esas dos personas y quien firma mi partida es un médico militar. Entonces, bueno, ya eso es una alerta, con lo cual lo primero que se hace es solicitar los lugares en donde esta persona trabajaba. En ese momento trabajaba en el Hospital Militar de Mendoza y en el Hospital Español en Mendoza. Entonces, en el Hospital Militar, en ese momento no le informan que no se recibían mujeres en situación de partos, y bueno, solicitan los libros al Hospital Español y demoran muchísimo tiempo en dárselos. Tuvieron que solicitarlo varias veces y con medidas judiciales, y cuando logran tenerlo, 13 de marzo del 78, que es mi fecha de nacimiento, no figuro como nacida. Entonces, bueno, ya dos claras evidencias de que esto podía ser ilegal, pero bueno, la única manera de comprobarlo era solicitándome una prueba de ADN. Y gracias a todas estas políticas y acercamientos y cuestiones un poco más humanas, nos llamaron por teléfono. Yo fui uno de los casos de un llamado telefónico en el cual me decían, bueno, mira, te llamamos de CONADI, yo soy una persona que trabaja ahí, en mi caso fue una chica que se llama Eugenia, y bueno, te queríamos contar que hemos recibido durante muchos años denuncias y podemos suponer que vos no sos hija biológica de las personas con las que convivís. Y bueno, imagínense, yo lo sabía, pero imagínense que hay chicos que no saben eso. O sea, que es una información bastante dura. Entonces, bueno, en mi caso particular, cuando me dicen esto, yo, ahí todas las dudas que tuve durante muchos años fueron como reunidas y como que dije, esto es verdad, o sea, o puede ser verdad. Eso lo pensaba, pero le decía, mira, yo tengo clara mi historia, yo sé quién soy, yo no sé quién sos vos, no sé qué es CONADI, así que bueno, la verdad que con todo lo que me decís, te pido por favor que no me llames más. Bueno, ella, obviamente muy preparada para esto, me decía, no, mira, yo te planteo esta duda, la única manera que hay de saber esto es que te tomes tu tiempo, que sepas quiénes somos, te dejo mi teléfono, te llamo más tarde, o bueno, en otra oportunidad, pero la única manera es solicitarte una prueba de ADN voluntaria. Pero como es una medida judicial, también muy bien preparada, un poco para encerrarme, con posterioridad, si no es voluntario, van a solicitarte como medida judicial que te acerques, o sea, no que te acerques, va a ser una medida judicial la que deba obligarte a hacerte ese examen de ADN. Porque finalmente somos prueba, todos, o sea, quienes dan positivo o negativo, ¿no? Luego de investigar y de que hayan supuestas evidencias de que pueden ser, podemos ser evidencia de un homicidio, de un crimen, de un robo, de un secuestro, de muchas cosas. Entonces no podemos negarnos, finalmente, por más de que pensemos en nosotros mismos. En realidad hay que pensar en el hecho, ¿no? Entonces,
creo que esa parte de la historia que me cuentan por teléfono hizo que yo dijera, bueno, la verdad que por más miedo que tenga hoy, después me van a obligar, o sea, que ¿qué tiempo más voy a perder? Así que bueno, a ella le dije que no le iba a llamar, que yo no le iba a llamar y que de última si querían me llamara más adelante, corté, pero dije por dentro, es el momento, es ahora o nunca. Llegó el momento en que llamé y dije, bueno, me lo quiero hacer. Esto fue en enero del 2015 y por suerte logramos que en julio del 2015 de ese mismo año viajara gente del Banco Nacional de Datos Genéticos, que bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos es otra institución que pudo acompañar gracias al pedido incansable de las abuelas. Las abuelas, imagínense que buscaban a sus nietos por parecidos. Y claro, muchas veces se equivocaron y muchas veces las hicieron equivocarse. Esto lo cuento porque mis abuelas, por ejemplo, siempre buscaron un varón, porque mi mamá pensaba que yo era varón y porque después que yo nací, mucha gente a propósito le dijo, busca a tu nieto, y en realidad era una nieta. Y bueno, también eran acciones direccionadas a que no me encontraran. Entonces, bueno, las abuelas con la desesperación que tenían muchos años atrás, con parecidos también se equivocaban, o con dichos que les decían que estaban ahí, y bueno, tuvieron, como acá les habían cerrado las puertas, tuvieron que irse al exterior, y muchos científicos las ayudaron a descubrir el índice de abuelidad. Empezaron a hacer pruebas, a ver si como no estaban sus hijos, su sangre y la de sus otros hijos o de las de sus parientes podían servir para encontrarlos. Y bueno, y gracias a Dios, el ADN, que es una prueba de laboratorio ahora muy común, fue también gracias a toda esa lucha. Y bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos es otra institución que se sumó a dejar guardadita la sangre de todas las familias que habían perdido a sus hijos y que estaban buscando tanto a sus hijos, a los cuerpos de sus hijos y a sus nietos, ¿no? Entonces, bueno, gente que trabaja ahí, no, digamos, yo si no hubiera podido viajar, ellos tuvieron esa coordinación de viajar a Mendoza, tomar la muestra, llevarla a Buenos Aires y comprobar si mi sangre era similar o semejante a la de todas las personas que habían dejado esa muestra para encontrar a sus nietos y a sus hijos. Y bueno, me dijeron, bueno, generalmente esto también es como encontrar una aguja en un pajar. Entonces yo ya dije, bueno, listo, punto aparte, continúo con mi vida. Y en ese continuar habíamos planificado un viaje de trabajo acá cercano. Estábamos en Esquel con toda mi familia y un 27 de agosto de ese mismo, del 2015, unos días después de haberme hecho el análisis, teníamos una tarde libre dentro de esos días de trabajo y decidimos cruzarnos ahí a Chile, que quedaba cerquita a conocer ese lugar, y apagamos todos los teléfonos. Fueron 3 horas o alrededor de 4 horas, no más que eso. Y bueno, cuando volvimos, cruzamos otra vez a la Argentina, prendemos los celulares y claro, yo cuando prendo tenía 1.200.000 llamados, o sea, llamadas perdidas, 011, algunos que decían Eugenia, y mi marido también tenía llamadas 011 y teníamos mensajes de Mendoza que nos decían, chicos, ¿dónde están? Porque nos están llamando de Buenos Aires ubicándonos. Entonces yo muy fríamente mandé un mensaje de texto y dije, tuve el teléfono apagado, cualquier cosa me llaman. Entonces, bueno, con esa frialdad solamente pasaron creo que 3 minutos, ya habíamos llegado al alojamiento en donde estábamos esos días. Me acuerdo que era una cabañita esto lo cuento porque bueno, fue una imagen que tengo del momento y tengo como debe ser una hora de vida perdida porque no sé qué más sucedió. Entonces eso me acuerdo que en el momento en que me llaman para decirme, me llaman a los 3 minutos y me dice, Claudia, y era Eugenia esta chica, ¿dónde estás? Como que situándome a ver en qué lugar me iba a decir lo que me tenía que decir. ¿Dónde estás? No, mira, hemos venido al sur y tuve el teléfono apagado. Ah, ¿estás con Miguel? Sí, con los chicos, sí, bueno, porque te tengo que dar una noticia. Y finalmente me dice, bueno, para alegría nuestra, tu ADN dio positivo. De Claudia estaban repletas de dudas e ignorancia, pero todo se comenzó a aclarar cuando le dijeron que sus papás eran Walter Domínguez y Gladys Castro.
Cuenta que su proceso fue desde la distancia, pero que cuando googleó a sus abuelas sintió verdadera emoción. Fue lo primero que me conmocionó, 2 personas que con la edad que tenían no podía, mínimamente después de lo que sucediera tenía que intentar conocerlas, así que bueno, así fue cuando llegué y lo primero que hice fue, bueno, lo que necesitaba hacer, que era ir a la casa de mi familia de crianza y decir, ¿vieron? Así se los dije. ¿Vieron la noticia? Primero llegué, saludé, ¿cómo te fue en el viaje? ¿Vieron la noticia de la nieta recuperada, la nieta 117? Sí, soy yo. Y bueno, y lo que más me impactó de esa dureza de mi información, de que no hubo absolutamente ningún tipo de emoción negativa ni positiva. Fue como digo, un canal 4. Así, nada, no hubo nada. Entonces a mí ese manifiesto, que no hubo ningún manifiesto, me hizo realmente decir, listo, yo acá no puedo preguntar más nada, o sea, la historia la tengo que buscar por otro lado. Así que bueno, me permití rápidamente tomar contacto con Eugenia nuevamente y decirle, quiero conocer a mis abuelas, o sea, ellas no pueden perder un minuto más. Y bueno, fue así como del 27 de agosto, el 6 de septiembre, que no fueron muchos días más, porque en realidad yo viajé, llegué, bueno, creo que fueron 4 días más de los que estuve en Mendoza. Pudimos armar la primera reunión, el primer contacto que tuvimos, que un poco también lo armé yo en función de mis miedos. Quería que fuese en un lugar que no fuese ni mi casa ni la de ellas, para que pudiéramos no vernos nunca más, que era lo que yo suponía que iba a suceder, o no, pero no sabía si después los iba a querer ver. Ese sábado me acuerdo que quien nos presta el lugar en donde estuvimos fue la suegra de Silvia, de mi amiga, y bueno, tiene una casa en la cual uno puede entrar el auto y nadie te ve, bueno, entonces eso quería, cualquier cosa también pensaba. Y bueno, llegamos nosotros primero. Yo quería que estuviera mi amiga Silvia, porque había sido una de las personas que eran las responsables de que eso hubiese sucedido. Y bueno, la verdad que cuando yo llegué a esa casa, esto lo cuento porque en toda esta frialdad, lo que representa para todo el mundo, menos para uno en ese momento, lo que iba a suceder, Carmen se llamaba la mujer, había armado una mesa con tantas cosas, había cocinado cosas caseras y había puesto 2 terribles ramos de flores para que se llevara cada una de mis abuelas. Y bueno, ni eso no se me hubiera ocurrido en ese momento, ni por casualidad, ¿no? Y bueno, era un momento muy importante, ¿no? Para todos y para mí, pero yo no lo entendía, ¿no? Llegan ellas, se bajan mis abuelas y le digo a Silvia, andá. No, me dice, andá vos, me dice. Imagínate que voy a salir yo con toda la expectativa, van a decir, mira, no, esta, no. Y un poco me empujó a que saliera. Y bueno, la verdad que salí, lo que me impactó fue verlas caminar tan lento, tan grandes. Y bueno, las 2 emociones distintas de mis abuelas fueron María, la mamá de mi papá. Ella llora siempre, pero lloraba, en ese momento no la conocía, así que llorando, todo el camino llorando, me abrazó llorando, no podía hablar. Y mi abuela Angelita, que es la mamá de mi mamá, muy chiquita, me decía. Y bueno, eso fue también impresionante. Como sucede con todos los nietos y nietas, cuando conocen a sus familias, a Claudia le brindaron todas las fotos y lo primero que hizo fue buscar parecidos físicos. En ese momento pudo darse cuenta de que la estaban esperando, hasta que habían escogido un nombre. Y bueno, fotos, muchas fotos similares a las que salían en internet, porque también esa es otra cosa, yo siempre digo, hago a partir de ahora lo que me pasó a mí, filmen, graben las voces, grábense. No había tantas fotos, no había selfie, olvídate, no había nada. Entonces, entre que eran en blanco y negro, no podía, me decían que mi mamá tenía los ojos verdes,
Y yo decía, ¿dónde tiene los ojos verdes? Claro, foto en blanco y negro, y todo lo que te contaban es como difícil representarlo en esas fotos. Y tan serios, tan fotos de trabajo, y bueno, hasta que empecé, no me reconocía, también habían traído fotos de mis primos, de mis tíos. Apenas me vieron, me acuerdo que dijeron, en esa reunión estuvieron mis 2 abuelas y estuvo el único hermano de mi papá, mi tío Osiris, y una hermana de mi mamá, Mabel, que ellos 2 también pareja en aquel momento, y tengo 3 primos. O sea que, 2 hermanos que tuvieron el mismo destino, ¿no? Bueno, no el mismo, pero bueno, estuvieron muy, muy con vida de pareja y de familia a la vez. Así que bueno, ellos me decían, sos igual a Marcela. Y yo en ese momento no sabía quién era Marcela, y Marcela es una de mis tías más chicas, hermana de mi mamá, y sí, cuando vi la foto, pero cuando la conocí fue terrible, fue como ver el clon mío, así. Fue muy lindo. Pero bueno, ella empiezo a ver fotos, sí, veo un poco parecido a Marcela, y bueno, cuando sacan fotos de niños de ellos, sacan una foto de mi papá, que no sabía que era mi papá, pero cuando la ponen en la mesa, mi marido y yo dijimos Matías es mi hijo del medio. Entonces dije, Matías, por Dios, y creo que fue el primer acercamiento físico a saber que mi ADN era ese, o sea, el de mi papá era ese, era mi papá porque era exactamente igual. Y cuando yo dije Matías, mis abuelos me preguntaron, ¿quién es Matías? Eso lo cuento porque... Y después me preguntaron, ¿cómo te llamás? Yo no les había dicho ni siquiera mi nombre. O sea, en esto de querer que fuera anónimo, que no sabían ni mi nombre, y habían tenido hasta el respeto de no preguntarme más allá de lo que iba sucediendo. Entonces yo les dije Claudia, y Matías es mi hijo del medio, y les dije que Guadalupe era la más grande, y les dije, en ese momento les dije que Julián era el más. Terminamos la sesión, como digo, fotográfica, y mi tía Mabel me dice, mira, las únicas cosas que tenemos para darte, que claro, son producto de que cuando a la gente en aquellos años la secuestraban, no solamente se los llevaban a ellos, sino que se encargaban de destruir y robarse todo lo que había en la casa, en el lugar. Y bueno, una de las pocas cosas que pudieron rescatar me dio una caja, y cuando la abro eran unos zapatitos de varón, de bebé, y eran como unos mocasines así mini. Y claro, ellos pensaban que yo iba a ser un varón. Entonces eran todas cosas todas no, porque eran 2 cosas. Y un platito para comer, que era, no sé si, seguramente alguno ha comido en esos platos o los ha visto, que eran esos enlosados que tenían la base como de metal. Entonces me dice mi abuela, y bueno, la verdad que nombre de mujer no tenemos, no podemos decirte, mira, te ibas a llamar, pero sabíamos que tu mamá quería llamarte Bruno. Entonces cuando dijo esa palabra, otra emoción muy fuerte. Mi hijo más chico, Julián Bruno, pero bueno, no es les cuento por qué fue el segundo nombre. Bruno fue el primer nombre que a mí me sonó como, ¿vieron cuando uno es chico que dice, si cuando yo tengo un hijo, le voy a poner, Bruno, se llamó mi perro, mi gato, mi oso, todo lo que tuve masculino, se llamó Bruno. Por lo cual, cuando me quedé embarazada de mi primer hija, que suponía, igual que mi mamá, que iba a ser un varón, no se dejó ver hasta los 7 meses, así que iba a ser Bruno. Cuando nos dicen va a ser una nena, fueron otras opciones, y el Bruno quedó descartado, el nombre Bruno. Cuando me quedé embarazada por segunda vez, iba a ser varón, entonces yo le digo a mi marido, Bruno. No, claro, era Bruno, no, si Bruno se llamó el perro, el gato, tu oso, ¿cómo le vamos a poner Bruno? O sea, otra mascota, no, busquemos otro nombre. Bueno, pero es que a mí me gusta, pero no, lo hemos usado en todo. Entonces, buscamos entre los 2, y a mí me gustaba Luciano, quedó de segundo nombre. Bueno, con Guadalupe fue Ana Belén, se llama Guadalupe Belén, Luciano, Matías Luciano. Entonces, cuando me quedé embarazada del tercero, dije, no, se lo pongo yo, y voy a elegir yo, me voy a quedar callada hasta que sepamos el sexo, si es nena tal y si es varón tal. Entonces, varón. Cuando empezamos el tema de los nombres, Julián. ¿Y Bruno? Me dice él. No, le digo, ¿cómo y Bruno? Si Bruno me dijiste que... Pero la verdad es que, ya no tuvimos más perros, más gatos, no sé, porque él me dijo, pero la verdad que me gusta, Bruno Julián. No, Julián, Bruno. Claro, yo ya era una cuestión de, ahora me toca a mí. Pero Bruno me gustaba, entonces quedó como segundo nombre. Y cuando mis abuelos me dijeron, ¿te ibas a llamar Bruno?
Bueno, fue otra emoción. Nada, entonces yo dije, fui nombrada.